es elegir principalmente los quesos que se van a servir en cualquier tipo de situación, digamos. Elegirlos desde el origen, digamos, saber quién los produjo, cómo se produjeron, dónde se produjeron, si es un establecimiento pequeño, si son quesos de autor, bueno, conocerlos, digamos, en profundidad, al igual que los sommeliers conocen los vinos. Y este término viene del francés, que es fromage, que quiere decir queso, entonces es que se adaptó a la tarea, digamos, de la persona que realiza todas estas acciones que yo les conté recién. Y bueno, el encuentro, en realidad hay una trilogía, la trilogía de los fermentos, que son el queso, el vino y el pan. Por eso es que cuando nos sentamos ante estos tres alimentos, estamos como, quien se dice, como hechos. Tenemos como el panorama completo, ¿sí? Los maridajes se pueden realizar con vinos, con cervezas, con prácticamente cualquier tipo, hasta con té, con café. Los quesos se adaptan muy bien a diferentes tipos de bebidas y en diferentes también temperaturas de las bebidas. Los quesos siempre es ideal que se sirvan a una temperatura ambiente, y la elección para realizar estos maridajes, hay una parte que es muy personal, que es lo que le guste a cada uno, y hay un maridaje de libro, de maridaje por acercamiento o por oposición. Entonces, bueno, cada uno va a elegir la línea a la hora de consumir un queso con un vino o con otra bebida, la que sea de su preferencia. Los maridajes, digamos, hay maridajes regionales también, ahora estaba pensando, por ejemplo, en Argentina es muy común comer queso de cabra, que normalmente nosotros lo relacionamos con el norte de nuestro país, con un vino torrontés, ¿sí? Con un blanco. Eso va a ser un maridaje regional porque, querramos o no, hay notas en los quesos de cabra, notas quiero decir como sabores, aromas, olores, que se llevan muy bien con notas del vino, ¿sí? Normalmente, y acá es donde quizás es difícil nuestra tarea también de tratar de convencer a los consumidores que los mejores vinos que maridan con queso son los vinos blancos, porque los argentinos somos muy del tinto Sí, claro. y fontina, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, yo por suerte tengo mucha gente y he tenido clientes que me han dicho, yo antes de que vos nos sugirieras esto, siempre maridábamos con tinto, probamos con blanco y es un camino de ida porque cualquier tipo de queso siempre te va a ir bien con un blanco. Laura, te quiero consultar algo que quizá vos me digas, esto es una herejía, pero es muy nuestro el queso y el dulce. Y también, Sí. a partir de ahí, empezar a poner, por ejemplo, arriba del queso, ponerle cereza. Mermelada. Claro, justamente, mermelada. Hacer un queso duro con mermelada. Sí. Está bien, va bien, es como decir, no, esto por acá no. Me parece que eso va en gustos y en preferencias. Los argentinos somos muy del queso y dulce, y me parece que es un lindo maridaje, es interesante. Siempre hay que probar, ir manejando las cantidades, para que es lo mismo que pasa con el vino, para que ninguno de los dos alimentos se tape, ¿sí? Porque si no vamos a terminar comiendo por ahí un dulce membrillo que allá a lo lejos apareció un queso azul, o un queso azul que casi fue imperceptible el maridaje con el membrillo. Les doy este ejemplo porque es uno de los clásicos. Claro, son dos sabores muy fuertes, dos sabores muy particulares además. Son particulares, pero la acidez, por ejemplo, del membrillo, y el dulzor y la acidez del membrillo, digamos, como que compensan la intensidad de un queso azul y la cremosidad, ¿sí? Es lo mismo que va a pasar con un vino. Si vos tenés un queso bastante untuoso, cremoso, con un tenor graso con peso en boca,
Después lo maridás con un vino blanco con buena acidez, y ahí es donde empieza el juego, de que terminaste de tomar el vino y querés un poquito más de queso. Terminaste de tomar de comer el queso y bueno, y un poquito más de vino. Y eso es el signo de que el maridaje está perfecto, porque es como un continuado sin fin. Y cuando... Ay, sí. perdón, ¿cómo estás, No, Laura? Sí, continúa. No, decime, me ibas a preguntar algo. No, que me quedé pensando esto que decías del queso y dulce, ¿con qué maridaría bien? Por ejemplo, decimos, no sé cuál sería el queso ideal para un membrillo, por ejemplo. Bueno, lo que te decía, el queso azul es ideal, el clásico postre vigilante, que es membrillo con cuartirolo. Ajá. También va en el consumidor qué es lo que le guste. A mí, por ejemplo, particularmente me gusta el membrillo con por ahí con algo un poco con más de textura, tipo un fontina, con algo más durito. Pero obviamente que si tenés un membrillo por ahí un poco más blandito, con el cuartirolo es una cremosidad envolvente en boca que es alucinante. ¿Y eso dulce con qué vino? Y ahí, siempre que pongas algo dulce, vas a tener que acompañar con un vino dulce. Porque si vos a un queso, a un dulce, o sea, vas a consumir un vino seco, un blanco seco, un tinto seco, va a ser un momento no feliz en tu boca. Claro, como que se te van mucho de los sabores muy lejanos, ¿no? Te va a disparar, por ejemplo, si es un tinto, te va a disparar los taninos del tinto, es complejo, pero es un lindo ejercicio al mismo tiempo para que cada uno haga en su casa y diga, bueno, a mí me gusta este queso, a ver cómo va con este y cómo va con este otro vino, a ver qué pasa. Yo soy sommelier también y es un ejercicio que aprendimos desde el día 1 en la escuela, que es esto, probamos con esto y no nos quedamos solo con esto, probemos con este otro. Entonces es algo que por ahí si se juntan en una reunión de amigos o en familia, jugar, es un juego a través del cual cada uno puede ir descubriendo, aprendiendo por sí mismo y descubriendo qué es lo que le gusta más, ¿no? Que es lo importante también. Laura, hoy no sé por qué se nos dio por hacer listas, se nos dio playlists de música de los 70, de los 80. Si vos tuvieras que hacer una lista, ponerle de tu top 3 de quesos argentinos, ¿cuáles serían? A ver, vamos a elegir, vamos a ver, 3 quesos. Bueno, ¿la pusiste? Se te complicó. Había muchos. Difícil, pero nada, en un principio pensé en elegir en texturas, en 3 texturas diferentes. Texturas me refiero que sea un queso blando, un queso semiduro y un queso duro. Y yo, si me dejas, voy a meter uno más. Dale. Entonces, como queso blando, elegiría el clásico cuartirolo, que con mucha felicidad tenemos ahora varios productores artesanales y productores también orgánicos, de quesos orgánicos, que reflotaron la receta original del cuartirolo que se hacía, menos cuando yo era chica, que se acuerdan el que venía con fécula, con el harina arriba. Exacto, pero era fécula de maíz y eso se ponía sobre todo para protegerlo el queso en el transporte. Pero bueno, quedó como una cosa tradicional súper nuestra, ¿verdad? Y entonces ahora hay varios productores, por suerte, como les decía, que lo están reflotando y que de hecho se aplica en gastronomía, está volviendo a tomar su linda presencia. Y hasta yo a veces lo pongo en tablas también, como una opción de queso blando. Como queso semiduro, a mí me gusta mucho los blends de leche. Así como hay blends de vinos, hay quesos de diferentes leches. Ahí puede haber quesos 2 leches, que pueden ser cabra y vaca, puede haber quesos 3 leches, cabra, vaca y oveja, y son súper... yo les voy a dar como lo que me parece a mí, como si yo no supiera de quesos, es divertido comer un queso de 2 leches, porque uno cree que, o sea, al principio siempre va a aparecer el sabor que conocemos, que es mayormente, que es el de vaca,
y atrás aparece como una complejidad de sabores que por ahí no estamos tan acostumbrados, como puede ser el de la leche de cabra o el de la leche de oveja. Entonces, ahí es cuando uno dice, pero esto, yo creía que era esto, pero esto otro, ¿verdad? Y está buenísimo. Entonces, hay lo mismo, hay varios productores artesanales que están elaborando este blend de leches, que es una costumbre muy común en Europa y que acá en Argentina, por suerte, también se está imponiendo. Y como duro, ahí sí me iría a un auténtico parmesano, que por suerte también hay productores en Argentina que están tomando la iniciativa de darle el tiempo que necesita un parmesano de al menos 12 meses. Y dijiste que ibas a agregar un cuarto. ¿Cuál sería el cuarto? Sí, y yo soy muy fan de los quesos de cabra, muy, en todas sus formas. O podríamos decir quesos de leche finas, que son la leche de cabra y la de oveja. Entonces, nada, que se animen, que hay quesos muy, 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 muy interesantes y que nos saquemos de la cabeza ese preconcepto que tenemos que tienen ese sabor salvaje o esa nota así como más salvajona, porque eso ya casi no existe. En el mercado hay productores que trabajan en forma muy prolija y se pueden disfrutar quesos de cabra en maridaje, en tablas, en sanguichito cuando llegas de trabajar y no podés más. y son súper interesantes, ¿no? Como bien hechos, ricos, disfrutables, hacen bien al organismo también. Las leches finas se digieren mucho más fácil, tienen otras propiedades diferentes a la leche de vaca. Bueno, yo no paro, empiezo a así que ustedes me dicen. Yo te voy a hacer una pregunta más, Laura. ¿Fuiste a Suipacha, que está la famosa ruta del queso? Sí, fui hay un evento que se hace entre el mes de septiembre y octubre, que es la Expo Suipacha, donde hay concurso de quesos. También hay una pequeña muestra, como si fuera una pequeña rural, así que es muy interesante. Pero bueno, les cuento que Suipacha no es la única ruta del queso que hay aquí en Argentina. De hecho, a lo largo de la Ruta 2 se puede realizar una ruta de queso llegando hasta Mar del Plata a conocer productores también de la zona. Hay ruta de queso obviamente en Salta. Hay muchas rutas por ahí por recorrer y nada, yo por suerte tengo mucho contacto con los productores desde hace 12 años que empecé en esto, y la Ruta 2 fue algo que desarrollamos juntos con los productores que están a lo largo de la Ruta 2, y en el norte se está armando algo también, y ahora son la primera semana de febrero, voy a Neuquén a visitar productores también y a ver qué tipo de recorrido se puede armar entre bodegas neuquinas y queseros de la zona para disfrutar también. Así que hay mucho. Laura, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Splendid. Tuvimos ahí un paseo bastante interesante por distintos sabores. Los vamos a empezar a experimentar. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo. Tengan buen sábado.